Queremos decirle que nosotros tenemos también un curso para periodismo médico, para gente que los días viernes a la noche, de 19 a 21, para el que quiera venir o conozca a alguien que quiera venir. Que también estamos relacionando ahora toda la actividad para el congreso del 25 de agosto. Vamos a hacer un congreso internacional con figuras del exterior que van a venir a hablarnos y que les vamos a pedir a ustedes que se comuniquen o vean nuestra página y a través de nuestra página se comuniquen con nuestro quehacer, aquellos que no están habituados a vernos, pero que nosotros queremos que nosotros habituarnos a verlos a ustedes. Esperamos verlos por acá. Así que, ¿alguna pregunta más? ¿Algún informe más? Bueno, así empezamos, ya bajamos el aire, creo. Si alguno tiene frío, rogamos que se ponga un tropullover y ya se lo saque porque ya estamos con el aire temporal normal. Bueno, ya invitamos al doctor Araujo a empezar con su exposición y a Mariano Jain, que también va a estar manejando con él este tema. Gracias, Claudio. Buenas noches o buenas tardes a todos ustedes. Gracias, Claudio, por la presentación. Es un gusto poder tener la oportunidad de conversar sobre este tema que es tan importante, tan antiguo y tan actual, lamentablemente. La prostitución en Buenos Aires es un título que abarca un espectro sumamente amplio de tareas aberrantes, de gente aberrante y de resultados aberrantes. Aquí en el diapositivo que ustedes están viendo, la hemos dividido así groseramente en prostitución femenina, masculina, infantil y trans, y falta el cibersexo. No se llegaba a la prostitución de cualquier forma. Buenos Aires, no Argentina, Buenos Aires fue la meca internacional de la prostitución en la década del 20. No había país que tuviera una trata de blancas más importante que Argentina. Era más importante el movimiento que había en Buenos Aires que el que había en Europa. Todo esto está publicado en los diarios, revistas y monografías que hemos consultado. La mendicidad, es decir, buscar el sustento pidiendo. Las obreras que trabajaban en las fábricas 12 horas, de lunes a sábado y domingos también, y con sueldos sumamente magros, quincenas, no eran sueldos, eran quincenas, y cobraban muy poco. Empleadas acosadas sexualmente por sus jefes o compañeros. Las victroleras trabajaban en los cafés que tenían un palco y ponían discos, vuelta a la manija de la victrola, ponían discos, tenían una pollera corta, negra, y cruzaban las piernas. Entonces todos los asistentes miraban para arriba 3 minutos, que era lo que duraba el tango, y mirando todo lo que pasaba. Y alguno de ellos le enviaba una tarjeta, una nota por el mozo de turno, invitándola a salir. Entonces la victrolera formaba parte de la cadena de prostitución existente en Buenos Aires. Las manicuras era un empleo muy utilizado por todas las prostitutas extranjeras que llegaban al país. Así la madre de Carlos Gardel llegó con ese título de manicura, porque parece ser que en Europa también ejercía la prostitución. Y llegó al país como una manicura. Lo mismo las cabareteras, las chicas que trabajaban en los cabarets haciendo que bebían bebidas alcohólicas cuando en realidad bebían té, pero al compañero de turno lo invitaban a tomar una bebida alcohólica. De esa manera la cosa funcionaba. Creí que era esto. Sirvientas y partiquinas. Las partiquinas, las que colaboraron en todos los vodevil y varietés, moviéndose, saltando, pero siempre mirando a ver quién estaba presente y quién la miraba para establecer un contacto de ojos que luego
se transformara en algo más profundo. Todas estas ocupaciones eran previas a la prostitución, como muy bien dice Liliana Martiero en su informe. ¿Qué antecedentes tenemos de la prostitución en el país? Es muy interesante ver cómo entre 1880 y 1930 se publicaron enorme cantidad de libros, textos relacionados con la prostitución. Es que Argentina, pero Buenos Aires, porque no era Argentina, era Buenos Aires, era la meca. Ya sea de Francia o de Polonia, partían los contingentes más importantes, pero todos los inmigrantes que habían llegado al país, de Italia, de España fundamentalmente, también venían prostitutas, pero no en la cantidad que venían de Francia y de Polonia. De Francia, con los macro, que eran los que explotaban a las mujeres. De Polonia, sobre todo de Lodz, los kaftén, eran rufianes rusos, polacos y alemanes que se especializaban en buscar mujeres jóvenes, 16, 18 años, y prometerles un trabajo muy importante en una familia judía de primera línea en la ciudad de Buenos Aires. Entonces los padres, que vivían al límite, en una pobreza feroz, le recomendaban que se viniera para Buenos Aires. Y al llegar acá, por supuesto, el trabajo no era con una familia, era directamente entrar en la organización la organización más importante que hubo de protección de la salud, la Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia, Buenos Aires, o Varsovia solamente, que fue la primera sociedad de atención de la salud armada en el país. Esta sociedad se caracterizó por primero traer prostitutas y vender a las prostitutas al mejor postor. Un término medio de la venta de una prostituta era de 50 libras esterlinas, previa mostración desnuda en un teatro vacío. Se utilizaba el día que el teatro no funcionaba, pues así hacía esa reunión con los interesados en la compra. Y por supuesto la organización las vendía. De esa manera ocurrió un hecho muy interesante. En 1927, un gobernador de Mendoza compró una chica por 100.000 pesos. ¿Ustedes se imaginan 100.000 pesos en esa época cuando un auto valía 3.000? Piensen lo que pagó a esa mujer para estar con él. Es algo que todo lo que les digo está publicado. En la década del 20, el país, con Buenos Aires, por supuesto, y Rosario atrás, era la meca de la prostitución. La compra y venta de mujeres era inimitable. Un periodista francés de nombre Albert Londres vino para estudiar la situación. Se relacionó con kafténs, conoció prostíbulos, conoció pupilas y de su experiencia vivida intensamente escribió un libro, El Camino de Buenos Aires, y decían: te acostás en Marsella y te despertás en Buenos Aires, como diciendo que todos los caminos conducían a Buenos Aires, al camino de la prostitución establecido en Buenos Aires. Acá el diapositivo termina señalando que en los prostíbulos más caros una pupila atendía 15 clientes diarios, prácticamente nada, comparado con los otros prostíbulos donde atendían entre 40 y 70 servicios por día. ¿Cualquiera podía ser prostituta? No. Había una serie de requisitos. Primero tenían que tener una libreta sanitaria con 22 años cumplidos. Esto de los 22 años es relativo, porque había muchas prostitutas que tenían menos de 20. Pero la realidad es que la ley decía, porque la prostitución estaba legalizada desde el año 1875. Y tendría que ser mayor de 22 años, estar inscripta en el registro de prostitutas. No podía desempeñarse en el servicio doméstico si era joven. Para ser
para trabajar el servicio doméstico tenían que superar los 45 años, edad en la que las prostitutas ya no trabajaban. Había algunas madamas de 45 años, pero eran la excepción. Se trataban siempre de mujeres jóvenes. Si la prostituta trabajaba por su cuenta en un edificio X, no tendría que tener ninguna identificación que señalara ahí hay prostitución. Y la atención médica a las prostitutas era realizada por médicos de la Intendencia Municipal y se hacía semanalmente. La prostituta tenía una libreta que era sellada, firmada y sellada por el médico de turno, y todas las semanas, si la prostituta no acudía en 2 semanas a revisarse, se consideraba enferma y salía del circuito. Eso no es lo que quería la organización. La organización quería que sus mujeres fueran todas sanas o estuvieran en condiciones de trabajar, porque si no, disminuía el rendimiento. Ahí que sí que se preocupaba enormemente de la salud, pero por las razones apuntadas. Les dije que la Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia de Barracas al Sur y Buenos Aires, o Varsovia, desde 1906, así se llamó hasta 1929, tenía personería jurídica otorgada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tenía un edificio que hemos conocido en la calle Córdoba, el 3200, un edificio blanco, grande, donde adentro de ese edificio había falsas sinagogas, porque se hacían falsos casamientos. Esas chicas que habían sido traídas de Polonia para Buenos Aires, con un supuesto novio que se iba a casar con ellas, sí, hacían el falso casamiento. Y luego inmediatamente las separaban, las castigaban, las presionaban y entraban en el circuito de la prostitución. Ahí también se hacían velatorios y los casamientos eran realizados por rabinos falsos. Tanto creció esta organización que llegó a tener casi 200 prostíbulos con 30.000 pupilas. Estas cifras que les digo ahora van cambiando a medida de las que vi distintas fuentes, pero les da ya una idea de lo que significa. Porque el precio promedio de la relación sexual era 2 pesos. Lo dijo Enrique Santi de Che por un tango, decía: no hay ninguna verdad que se resista ante 2 pesos moneda nacional. 2 pesos es lo que cobraba la pupila, lo que cobraba el quilombo para el servicio sexual. Y estas pupilas no bajaban de 40 servicios por día, trabajaban 20 días porque los lunes era feriado. Los lunes no se trabajaba. Generalmente 20 días hábiles, con los lunes de descanso, siempre y cuando estuvieran sanas. Es decir, estas pupilas de esta organización eran todas revisadas por los médicos municipales. Estas. Pero había más prostíbulos clandestinos que legales, así que eran muchas más las que no se revisaban y podían transmitir cualquier enfermedad sexual. En esa época, gonorrea y sífilis. Todavía no había debutado el HIV, el SIDA. Esta asociación de socorros mutuos, integrada por rufianes de toda índole, provocó una reacción airada de la embajada polaca en la Argentina, por lo cual en el año 1929 cambió su nombre por el de Sweet Migdal. Pero no solo eso, la embajada prohibió que asistieran a las sinagogas, que fueran enterrados en sus cementerios y que estuvieran en sus clubes. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Pusieron un cementerio propio en Avellaneda, el cementerio donde iban las prostitutas y los rufianes. Los velatorios eran como tenían en la sala de velatorios en la calle Córdoba, de modo que ellos resolvieron las cosas de otra manera. Pero en el año 1930, una pupila, Raquel Lieberman, casada con 2 hijos, el marido se murió cuando ella llegó al país, el marido estaba acá, se animó, denunció, una de las tantas denuncias que se hicieron, fue la primera que se tuvo en cuenta, denunció en Rosario ante el comisario Julio Sogaray las actividades de esta Suimigdal. Y el comisario
también se animó y detuvo a 108 tipos, que los metió presos. Eso era en julio de 1930. En enero de 1931 solo 4 quedaron presos. 104 habían salido. Como ustedes ven, nada cambia, ¿eh? Eso era en 1930. Bueno, la historia se repite exactamente igual. Esto apareció en página 12. El microcentro prostibulario, cualquiera que camina por la Valle, cruzando a la 9 de julio, ve papelitos pegados por todas partes, donde hay unas chicas muy gentiles que muestran parte de su anatomía. Antes en la Valle, Viamonte, Libertad y Talcahuano, había gran cantidad de prostíbulos. Yo puse el nombre de algunos: el Chorizo, las Esclavas, las Perras. El horario era de 16 a 4, es decir, a la tarde abría el prostíbulo hasta las 4 de la mañana, después descanso. Y en este reporte, que se lo saqué de la Wikipedia, las prostitutas atendían 70 clientes por día. Como ustedes ven, era como decían, se trabajaba a destajo. Y cuando el 30 de mayo se allana la Suite Migdal, y les dije que estos fueron procesados, entonces el comisario Julio Alzogaray decidió escribir un libro sobre qué había pasado con la Suite Migdal. Ese libro se llamó La Trilogía, a ver si me acuerdo el nombre, esperen un segundo que va a aparecer. Los dejamos para luego. El debut. Leyendo una reseña de un arqueólogo cordobés, contó cómo fue su debut en el prostíbulo. Él era menor de 18 años y el padre quería que se comprara un par de pantalones largos. Bueno, él pensó que los pantalones largos, requisito obligatorio para entrar al prostíbulo, podían ser el pasaporte que le permitiera conocerlo. Así lo hizo. Le llamó la atención que al entrar fue palpado de armas, es decir, revólveres y cuchillos fuera. Y luego comprar la lata. La lata costaba 2 pesos. La madama, o sea, la que maneja el prostíbulo, vendía la lata por 2 pesos y él se la tenía que entregar a la pupila. La pupila guardaba la lata, generalmente en la media. Y al día siguiente, o cuando se encontraba con su amigo, le entregaba las latas. Él las cambiaba, entonces tenía dinero y le daba algo a ella y mucho más para él. Es decir, esa era la forma habitual del manejo de esto. La asociación entre prostitución y peligro venéreo fue un problema serio. La sífilis era una enfermedad terminal. Quien se enfermaba de sífilis no tenía curación, no había elementos para curarla. Evidentemente, no había ningún tratamiento útil, ya sea los tratamientos con mercurio, con los arsenicales, no daban el resultado esperado. De ahí se decía que estar una noche con Venus y 20 años con mercurio, por el tratamiento largo y que no servía. Se refiere o se menciona a La Boca como el primer sitio donde la prostitución se estableció, se arraigó, donde despuntó con mayor intensidad. Se daban varias condiciones para que eso ocurriera: miseria, enfermedad, crimen, era todo, el alcoholismo, juego, era todo un conjunto de situaciones que favorecían que la prostitución estuviera ampliamente desarrollada. De hecho, un libro de Enrique Cadícamo que se llama Café de Camareras relata muy bien lo que pasa en esta zona. Pero en el año 1921 se funda la Liga de Profilaxis Social y tiene mucha importancia porque a partir de esa fundación se establece que los hombres tienen que hacer el examen prenupcial para tratar de llegar al matrimonio sin estar enfermos de sífilis fundamentalmente y no contagiar a la compañera, a la mujer, a la esposa. Luego que además la sífilis es enfermedad hereditaria, o sea que los hijos pueden contraer la enfermedad.
La enfermedad de Benel y la sífilis, entonces, son males trascendentes que importan mucho al gobierno de Argentina porque destruyen la familia. De modo que se hace todo lo posible para evitar que esas enfermedades proliferen. Hasta que en el año 1936 la ley 12331 de profilaxis establece toda una serie de pautas definitivas. Vamos a hablar un poco de la terminología. Al varón explotador se lo llamaba canfinflero o canfle, caficio, al revés, siofica, rufo, chulo es en España, Macron en Francia, Caftel el judío acá. Y a las maramas, alcahuetas o botonas, es sinónimo. Al portero del prostíbulo era el pesebrero o basurero. El que iba al prostíbulo le decían que era un quequero, por lo de queco. Ir al queco era ir al prostíbulo, uno de los sinónimos de prostíbulo. Recibir dinero de las prostitutas era tirar del carro. Y había prostíbulos con sitio para bailar. El cliente bailaba con la prostituta y si le gustaba iba con ella. Y ahí aparecía el organito o un trío de tango que amenizaba la reunión para que hubiera música. Y eso se llamaba canguela. Ese prostíbulo se llamaba canguela. O el otro es el kibebe, otro nombre que es también un nombre de origen africano, prostíbulo. ¿Y por qué esto de terminología? Porque ahora les voy a leer, están estas dos coplas prostibularias. Canfinfle, deja esa mina, le dicen. ¿Y por qué la voy a dejar? Si ella me calza y me viste y me da para morfar. Y la segunda, qué vida más arrastrada la del pobre canfinflero. El lunes cobra las latas. La mina de las latas que ella ganó en el prostíbulo. Y él las cobra, se va a jugar al monte, a la tabla, lo que sea, le deja unos pesos. Y el martes anda fulero, es decir, ya no tiene más dinero. En un tango muy interesante de Celedonio Flores, el tango Margot, en una parte dice: son macanas, no fue un guapo aragán y prepotente, ni un caficio de avería, caficio ya vimos quién era, el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa, y no fue inocentemente. Perretines de bacana que tenías en la mente del día que un magnate cajetilla, un tipo muy bien vestido, muy bien parecido, muy limpito, te afiló, o sea, te arrastró te chamulló. ¿Y cómo se llama el prostíbulo en otras partes? Nosotros tuvimos 61 años de prostitución legal, 1875-1936. Pero los prostíbulos también eran los lupanares de Roma, las mancebías de la España barroca, la casa de asignación en México de la década de 1800. Pero en Argentina tenemos mucha más terminología, más rica. Café de camareras, casa de tolerancia, quilombo, canguera, etcétera, etcétera. Aquí, por supuesto, este era el centro internacional de la prostitución. Acercándonos más a la fecha actual, en esto que apareció en Perfil en 2010, decía que había en Buenos Aires 613 burdeles, 178 líneas telefónicas para pedir o obtener sexo y más de 20 páginas web ofreciéndolo. Sin control, a toda hora, es decir, no hay ningún examen médico, nada. Uno se pesca flor y fauna, lo que sea, desde el SIDA, gonorrea, enfermedad de transmisión sexual, sífilis, etcétera, etcétera. No hay ningún tipo de control. Mucho peor que en 1920, piénsenlo, mucho peor. Y el sexo en hoteles, bares, locales, departamentos privados. El privado ha proliferado enormemente. Es uno de los modus vivendi más reconocidos en la hora actual. En este juego participan proxenetas, o sea, los cafillos, chulos, siofica, como quieran ustedes, en complicidad con el poder judicial y la policía.
¿Quién destruye eso? Nadie. Al contrario, se van perfeccionando las técnicas, cada vez mejor. La recaudación se reparte entre el regente, el que está con las pupilas, la brigada, el comisario y los jueces correccionales. Y para ponerle la guindita al postre, los departamentos están pagados por el comisario de la zona y algún juez con interés económico. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco un juez tenía varios departamentos donde se practicaba la prostitución? O sea que fue uno de los tantos que hay. Ojo, es una muestra mínima de lo que existe. ¿Quién puede destruir esto? Nadie. Y para poner un poquito más, la Procuradora General bonaerense María del Carmen Falvo dijo o le dijo a un periodista de La Nación los 3 primeros renglones. Después se desdijo, dijo que ella no había dicho nada. Pero el periodista dijo, yo le tomé los datos que ella me contó. Si después se desdijo es otra cosa. Y fíjense ustedes, existen complicidades entre políticos, policías y jueces. Primero, los prostíbulos cierran, los intendentes los cierran, hay denuncias vecinales, cierran el prostíbulo, a las 2 semanas lo abren otra vez. Y señala como cosa curiosa que Paraguay, de los países vecinos, es el que más colabora con mujeres para el comercio sexual. Simplemente modifican el DNI, pasan por la frontera y llegan al país. Esa zona roja que mencionamos antes, Lavalle, Tucumán, Talcahuano, aumentó. Hipólito Yrigoyen, Rodríguez Peña, Marcelo Tederbear y Alem tienen más de 500 direcciones para obtener sexo. Más de 500 direcciones. Pero no es patrimonio exclusivo. También están las zonas que rodean las estaciones de terminales, 11, Retiro y Constitución, Flores, Recoleta, Caballito, donde se está extendiendo la modalidad de los papelitos para las chicas que ofrecen sus servicios. Como dice lo siguiente, la prostitución es un trabajo muy rentable para cualquiera, menos para las prostitutas. Es un artículo de La Nación del 2011 muy significativo. Y aquí el libro que publicó el comisario Sogaray en 1933, Trilogía de la Trata de Blancas, y otro en La Polaca, mucho más adelante, referido a Raquel Lieberman, escrito por Mirta Shalom, donde ponen al descubierto muchos entretelones no conocidos de la Suite Migdal. Y en 1935 es el principio del fin de la prostitución legal. Por decreto municipal, clausura y desocupación todas las casas ocupadas por prostíbulos, hoteles, fondas con alojamiento, casas amuebladas, como decían, me voy a la amueblada. La amueblada era una casa amueblada. La casita, la palabra la casita es sinónimo de prostíbulo, como dice el tango a media luz. Ya no hay nada en la casita. La casita era un prostíbulo, ese, el del Corrientes 348. ¿Cuál es? Antesala de la prostitución, los cafés, los cabarets, camareras, restaurantes, posaderas, posadas, varieté, vitroleras, ya lo mencionamos antes, no hay más vitroleras. Y fundamentalmente esta ley 12331 fue muy importante realmente, pero fue suficiente que cerraran los prostíbulos para que se multiplicaran los prostíbulos ilegales. Es decir, la situación fue mucho peor, pero muchísimo peor, como es hoy en día. Sin prostíbulos, los clientes obtenían con el giraje, el giro, es un giro, camina, el giro viene de girar, en italiano, bueno, en la calle enganchar a los individuos, en un hotel así de mala muerte, en los dancing del bajo, un desastre. Es decir, las chicas simplemente se sentaban a esperar que viniera el cliente, tomaban algo y se iban. La combinación de hoteles con departamentos, en los cuales uno iba a pedir una habitación en un hotel y automáticamente iba al departamento. ¿Por qué? Porque había ya un arreglo entre una chica y el
dueño del hotel, por el cual ella cobraba por sus servicios y un plus por trabajar con el hotelero. Y hubo hoteles céntricos muy importantes donde la mayoría de las habitaciones estaban dedicadas a la prostitución. Y de esto es una brevísima síntesis sobre prostitución femenina. Vamos a hablar un poco de prostitución masculina. Es distinta a la femenina. Tiene otras características. Son los varones que prestan servicios sexuales. Se los denominan chaperos, no acá, taxi boy, prostitutos. Lo conocemos por putos, generalmente. Y están muy relacionados con el turismo sexual. Para mujeres y para hombres. Acá no lo dice, pero para hombres también. Mujeres de clase media que vienen al país en busca de aventuras, romance, compañía, momentos gratos, sexo. Dura 1 o 2 semanas y dura, y después se van, y se terminó. En el interín puede quedar contagio de enfermedades venéreas, contagio de SIDA, abusos sexuales, violencia, gente lastimada, o, ¿por qué no?, muerta. Lo leemos en los diarios todos los días, está de moda, parece que está la moda actual. Pero la prostitución masculina en el país, dicen que la ejercen por necesidad hasta que encuentran un empleo estable. Yo creo que es más sensato lo que sigue, también como una fuente de ingresos alternativa. Eso puede ser, porque esos tipos que están así con su empleito de pronto empiezan a ganar mucho más dinero, tienen un departamento lujoso, otras relaciones cambian y todo empieza a entrar en un giro muy especial. Pero si es solitaria es riesgosa, porque no saben quién viene, el que viene no sabe quién es, entonces hay mucho temor de agresiones sexuales o agresiones físicas. Entonces se acercan a organizaciones que los protegen, como son los grupos o empresas de prostitución, donde tienen más apoyo. Y los contactos ya son distintos. Se usa internet para agencias de escorts, o sea, de acompañantes, o agencias de modelaje, como masajistas masculinos o terapistas masculinos, que son todas organizaciones que cubren la fachada de esta prostitución encubierta. Avisos en revistas y en periódicos gay, es decir, todo esto se mejora a través del tiempo. El encuentro con los homosexuales que buscan un muchacho joven, en general prefieren gente joven. Hoy, el ideal afirmativo gay no es el afeminado, es el tipo con pinta de macho, no lo es, con pinta de macho, bigotes, barba, musculoso, tatuado, en fin. Nada que ver con el de la década del 20, por ejemplo. Ha cambiado el logotipo. Y los circuitos urbanos del deseo que reemplazan al Chile son saunas, clubes, bailes, discotecas, bares, en fin. Es todo un circuito fundamental donde se encuentran y saben que allí están. El más común de todo esto son los taxi boys, que son los chicos de la calle, no son tan limpios, no tienen ropa buena, tienen olor a transpiración, como dice el artículo publicado en Wikipedia. Andan por parques, calles, plazas, puertas de un café, sitios poco seguros. Pero si van a bares o clubes, mucho más seguros. Pero también actúan en los baños públicos, baños gay, clubes de sexo. En fin, la prostitución masculina, también dice la que le mencioné antes, puede estar destinada a mujeres extranjeras. Y los riesgos, los que ya mencionamos, además de las enfermedades sexuales transmisibles, el narcotráfico hoy en día, pero el rechazo que ellos experimentan con sus familiares y con sus amigos cuando conocen el tipo de vida que realizan. La pérdida del trabajo. Y muchos por eso viven una doble vida. Hasta las 6 de la tarde es una vida. Y después de las 6 otra. Los invito a todos a que cualquier día vayan a un café y miren la calle 1 hora antes de las 18 y después de las 18. Fíjense la gente que aparece. Observen ustedes el cambio que se produce. Yo lo hice y quedé sorprendido. También los taxi boys
o la búsqueda de los servicios sexuales, están en el portal soytuyo.com. Es una página para acompañantes y la más grande de Argentina. La prostitución masculina, dice el informe, es más ignorada que la femenina y la de los travestis. Y después tienen los shows de striptease. Ustedes ven la figura de ese tipo en línea que muestra todo su abdomen, que es una perfección. Esas reuniones donde van las mujeres, exclusivamente, hasta una hora determinada, después sale a la puerta y entran los hombres. Pero esos señores que están trabajando ahí adentro, generalmente hacen contacto con alguna mujer y se encuentran fuera de ese sitio. Pero también lo hacen con algún hombre que entra después. O sea que los contactos son de ambos sexos. Estos servicios de striptease también se pueden asociar con la prostitución independiente, donde el cliente llega temeroso, no sabe dónde se está metiendo, y donde el prostituto deja una vida donde supera las necesidades básicas y puede vivir como mucho mejor. Si esto es desagradable lo que estamos hablando, vamos a hablar ahora un poco sobre la prostitución infantil. ¿Cuáles son los factores? Falta de cultura, un estado de necesidad, pero ya empezamos con las burradas. Iniciados por cuidadores, padres o madres. Organizados o apoyados por funcionarios judiciales o policiales. Interesan las nuevas tecnologías. La web y internet permiten el acceso a un montón de servicios para pedófilos, psicópatas informativos y sobre todo que es la tendencia a buscar menores para uso sexual, que se los encuentra primeramente en las grandes estaciones o alrededor de las estaciones de tren. Retiro, Constitución y 11. Un ejemplo. Una niña de 8 años ha sido violada por su padre y o por su hermano. Como no tolera esa situación, se va de la casa. Y en la calle encuentra a otra chica mayor, 14, 15 años, que la ayuda, la acompaña. La acompaña a conseguir comida, la acompaña a conseguir monedas, la acompaña a conocer gente, contactos adultos. Son laberintos dentro de la ciudad para poder vivir. Y esos mismos adultos le dan de comer, le dan regalos, halagos, les hacen vender cosas, elementos en la calle. O sea, ya hay una explotación laboral infantil. Luego vienen los abusos sexuales. Primero ellos. En el año 2011, este informe es del año 2011, por 5 pesos se prostituían en la Boca, en Puerto Madero, en San Telmo. Y además participaban en fiestas para adultos, donde tenían que tener contacto con 4 o 5 hombres y que eran alquiladas para un fin de semana. Ustedes vieron que yo cuando empecé les dije recomendadas o apañadas por el padre y la madre. En un informe presentado en Cosecha Roja del 2012, dice: condenaron en Buenos Aires una red que prostituía a niñas de 8 a 14 años. Funcionaba en la Boca desde 2002. ¿Y qué pasó de 2002 a 2012? 10 años para condenarla. No pasó nada durante 10 años. Tenía como cómplices a familiares y funcionarios públicos. Cada vez que uno va leyendo esto, cada vez es peor. Cada vez es peor. La policía y algunos organismos hicieron la vista gorda. Siempre. ¿Cómo va a ir a denunciar a la policía si le está alterando el negocio? ¿No era el comisario que alquilaba los departamentos en el centro? ¿No era un juez que tenía el departamento? ¿Cómo va a ir a denunciar? ¿A quién se le ocurre? No, eso nunca va a funcionar. Los proxenetas vivían cerca de las víctimas y de sus familiares. Es difícil entender cómo la policía no observó lo que todo el barrio sabía. Y esto salió en Cosecha Roja. Modus operandi.
A los padres les regalaban un celular y a las chicas un par de zapatillas. Es un ejemplo, puede ser otras cosas, pero eso así funcionaba. Por lo tanto, los padres presionaban para que acudieran a las reuniones para los encuentros sexuales, con 4 o 5 hombres. Las madres en complicidad con los cafillos, con los proxenetas. Y la posible complicidad entre policía y funcionarios públicos. Es decir, esta relación aberrante está siempre presente, no cambia. En tribuna de periodistas con el título de Prostitución infantil en pleno Buenos Aires, un delito más que aberrante, señala que la prostitución organizada y cuidada por un infame e infiel funcionario judicial o policial. Esto está todo publicado. Todo lo que les estoy leyendo, todo estuvo publicado en algún medio. No procuré traer todas, como esta es una sociedad de periodismo médico, cómo el periodismo manejó estas informaciones. Algunos con real valentía, otros los niños sacados del seno familiar, golpeados, amenazados, o sea que fueron torturados, apretados para que entraran a la prostitución. Reducidos a servidumbre, primero ¿sí? Puestos en habitaciones oscuras, donde no salían, no le daban de comer, no le daban agua, hasta que después aflojaban a la prostitución. Y están los prostíbulos premium, donde tienen un circuito cerrado de cámaras para los voyeurs. Los tipos que miran, no están con los chicos, pero miran lo que pasa. Entonces, ellos se satisfacen mirando lo que pasa, el voyeur. Pero además tienen protección policial y además tienen un amigo, un tipo especial, que en cuanto se entera que vaya alguno a hacer un allanamiento, les avisa, normalizan todo, regularizan todo y nunca pasa nada. Siempre adelante. Miren estos dos últimos renglones, recuérdenlos. Muchos clientes son conocidos políticos y personajes de la farándula. Seguramente los vemos por televisión, los escuchamos, pero algunos de esos, muchas investigaciones comienzan y terminan en la nada. Por supuesto, siempre va a ser así. Y finalmente, la prostitución trans es la más lamentable de todas, porque los trans son los que están más enfermos. El SIDA en ellos es mayor que en cualquier otro. Han recibido ayuda de instituciones religiosas, han encontrado trabajo, porque no encuentran trabajo, no se lo dan. Entonces pudieron engancharse como modistas, peluqueras, una se enganchó en un servicio de catering, una logró trabajar en una oficina pública, pero la oficina pública estaba relacionada con las trans, o sea que, digamos, estaba dentro del ambiente. Salen a las rutas para prostituirse y nunca saben si van a terminar sanas o muertas. Y es muy alto el porcentaje de enfermas de HIV, casi un 30%. 8 de 10 travestis viven de la prostitución. Y la expectativa de vida es corta, 33 años promedio. Y fíjense por qué razón. Clarín, en el 30 de marzo de 2015, dijo que la prostitución no es una elección, es una consecuencia indeseable. Yo creo que esto es una oración muy bien elaborada, queda bien. Miles de mujeres trans viven hacinadas en departamentos víctimas de maltrato, en departamentos donde están prostituidas, hay que aclarar. Y no hay una verdadera inclusión de las personas trans en la sociedad a pesar de la ley de identidad de género. Buscan otras salidas, arte, baile, teatro, y es muy alta el porcentaje de suicidios. Entonces, como fin de charla, rápidamente, hablamos del sexo virtual. El sexo virtual ha significado que más del 50%, 60% de los adictos a la web se orienten o estén conectados con portales relacionados con el sexo. Es muy amplia la variedad de servicios que encuentran, de cómo se avanza esto. A tal punto que hoy esto es un informe de hace 2 meses, menos de 2 meses,
Robots sexuales versus mujeres verdaderas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando aparecieron las muñecas inflables, se daban a los soldados en Vietnam, que hubo mucho contagio de SIDA, porque la muñeca era una fuente de contagio cuando la usaba otro, no había higiene. Alguien escribió una novela de la muñeca que fue infiel a un soldado porque se enamoró de otro soldado. Hubo mucho sobre las muñecas, pero ahora las cosas parece que se superan y ampliamente. Esto es hoy, porque esto es el mes de marzo, hace 30, 40 días. Los robots se usan. Apareció Samantha, que tiene la capacidad de dialogar durante el acto sexual. ¿Qué dirá? No sé. ¿Qué le habrán puesto en la memoria? No sé. Pero se llegó a esto. ¿Y dónde pasó esto? ¿Dónde se difundió? En el Congreso Internacional sobre Sexo y Amor con Robots, realizado en Londres. ¿Se imaginan la de congreso que van a venir? ¿De qué van a hablar? Yo no discuto que debe ser súper interesante. Y para finalizar, este ingeniero chino parece que no tuvo suerte con las mujeres, o no sé lo que pasó. Lo cierto es que fabricó un robot que se llama Yurgu-Jin, o Yurgu-Jin, qué sé yo. Tiene 1 año y se casó e invitó a la madre y a los amigos compañeros de la universidad en el laboratorio. O sea que el camino que sigue, si bien esto no es prostitución, pero pronto esto va a tomar matices que lo van a conectar con la prostitución, de eso no cabe ninguna duda. Esto es todo lo que les comento hasta ahora de las variantes de la prostitución en Buenos Aires. Los dejo a Jane para que nos cuente un poco sobre los aspectos legales que son interesantísimos. Muchas gracias. Paso desde acá. Igual acá está todo. Buenas noches. Después de la exposición del doctor Araujo, bueno, completar un poquito con algunas cosas y ver después también que les despierta un poco a ustedes lo escuchado. Tratar de enmarcarlo en lo jurídico y también acercarnos un poquito a lo cotidiano. Ya fue por ahí un salto bastante brusco de la historia a lo cercano y lo que puede llegar a venir. ¿Sí? Quizás desde el marco legal, sí, acá planteo una pregunta, si es legal la prostitución en Argentina, también sacado de una revista, y en realidad depende del periodo histórico donde se analice, pero por lo general, si vemos analizando desde el Código Penal, no condena el delito de la prostitución. Sí, los proxenetas, sí, la facilitación, sí, las organizaciones que acompañan o que enmarcan este tipo de actos, pero generalmente no apuntan a eso. Durante, sobre todo en los últimos años, se ha trabajado mucho el tema de la trata de personas, con proyectos de ley, con nuevas modificaciones, con reglamentaciones de la ley. Generalmente se ha hecho una discusión muy importante, por ahí desde el caso de Marita Verón en adelante, fue tema que cotidianamente salía en los medios de comunicación, entonces uno podía encontrar el análisis de esa perspectiva. Quizás para acá se fueron relacionando muchas cuestiones. Sin embargo, hay 2 líneas más que nada. La línea de las asociaciones de prostitución, de meretrices. Argentina tiene también varias asociaciones que han trabajado en eso y ven como un trabajo. Generalmente lo piensan desde estas asociaciones, desde su protección del derecho laboral. Han trabajado mucho para considerarlo un trabajo autónomo y poder ir desde el monotributo y el reconocimiento de las horas sociales y demás, obteniendo algunos beneficios. Sin embargo, como decía el doctor tiempo atrás y todavía hoy, resulta muy difícil para la prostituta tener cierta independencia. Siempre termina dependiendo por cuestiones de seguridad, de protección y demás, de algún cafillo, alguna autoridad y demás. Pero las asociaciones lo venden como que tiene independencia, que tratan de perseguir eso, que sea como un cuentapropista. Sin embargo, todavía la ley tiene algunos vacíos,
pero el objetivo más que nada de las nuevas reglamentaciones que se aspiraban era ver que la mayoría hoy son madres y sostén de hogar. Estoy tratando de proteger a la prostituta y a la familia que constituyó, generalmente por ahí solamente a partir de uno o varios hijos, pero no tener un hombre fijo del lado. Sin embargo, la cuestión jurídica cabe aclarar que muchas de estas asociaciones tratan de defender la consideración de los tratados internacionales. Argentina en sus códigos y la Constitución no condena esto, pero los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, o sea que son iguales a la Constitución, sobre todo en derechos humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, condenan la prostitución. Entonces se les suele llamar a esa línea que buscan abolir la prostitución. Desde ahí es donde todavía no hay un paradigma claro, o sea, la Constitución marca una cosa, las leyes, los códigos marcan algo, pero a nivel internacional se está discutiendo. Entonces todavía sigue existiendo ciertas discusiones que quedan a partir de la Cámara de los jueces, que son los que terminan decidiendo. Y como dice el doctor, muchas veces las decisiones judiciales están condicionadas porque pueden tener algún interés en cuanto a esto. Cuestiones que tienen que ver, o alguna de las pocas que marcó un paradigma claro, decía, sobre todo para tratar de controlar la trata de blancas, bueno, la trata de personas en general, ¿sí? Sea de niños, sea de mujeres. Bueno, la publicación de los avisos clasificados, ¿sí? El famoso rubro 59, que se terminó prohibiendo. En realidad lo que se creó en la ley que lo modifica y que prohíbe esa exposición, planteaba dos cosas. Eliminar la oferta por parte de cualquiera sea el medio de comunicación, que una oficina se cree para verificar eso, que no se produzca ningún tipo de modificación, alteración y demás, y ese control iba acompañado con la cofundación en ese momento del AFCA, ¿sí? Que hoy al disolverse el AFCA y tomar otras características, no sabemos exactamente dónde fue a parar ese control. Sin embargo, hoy en día le han encontrado la vuelta y uno puede saber que más allá de que no exista el artículo 59, vienen en servicio personal doméstico, masajistas, uno puede encontrar disfrazados ese tipo de ofertas todavía en los medios de comunicación. Quizás marco eso porque también generaba en ese momento poner al AFCA incorporado por la ley de medios tuvo cierta connotación porque bueno, era una fuente de ingresos que los principales medios de comunicación, gráficos, televisión, por ahí no tanto, pero sí en los medios gráficos era algo que abarcaba, teniendo que la ley de medios era de audiovisual, no contemplaba los medios gráficos, esto acompañó a la ley de medio audiovisual, sobre todo en el aspecto gráfico. Bueno, fue una fuerte entrada que algunos medios importantes se perdían y también generó cierto conflicto en su momento. Acá le marca que la prostitución no dejará de existir, lo afirman en realidad la mayoría de los analistas de eso, hablan de la profesión más vieja del mundo, pero también cuestionan en realidad ese término las mismas instituciones o defensores de esto, porque termina marcando que fue una evolución de la mujer y en realidad empezó del lado femenino y hoy se va modificando hacia el lado masculino, como dice el doctor, hacia el lado del cibersexo, que ahora lo vamos a ver. Ahí dice, ahora casi todo está en internet. Y sí, hoy las mayores ofertas reemplazando ese rubro 59 sean por internet. Teniendo en cuenta un poco las palabras del presidente hace unos días, también ha ampliado, ¿sí?, su clientela, que marcó un poco que tuvo que poner algún tipo de control hacia las personas mayores porque con internet descubrieron un mundo porno que no conocían y el porno trae detrás disfrazado también la prostitución. Así que vemos que la prostitución se va marcando, va ampliando sus paradigmas y hasta también hoy con las redes sociales puede llegar de manera disfrazada a los menores. La verdad que todavía hay ciertos controles, pero los controles no son efectivos. Sobre todo en internet y sobre todo hoy con las redes sociales, en el WhatsApp, por poner un ejemplo cotidiano para todos. Acá habla de, hablé de la cuenta propista de una naturaleza y ahí la cuestión social, de la marginalidad, la pobreza y el crimen organizado, esto es algo histórico. Entonces quizás teniendo en cuenta que desde la ley se trata siempre de incluir, de perseguir al crimen organizado, de tratar de modificar desde una norma algún tipo de comportamiento, termina siendo algo muy difícil, ¿no?, que no se pudo solucionar a lo largo del tiempo
y quizás hoy todavía tenemos en una política que predomina en el mundo con cierto neoliberalismo y capitalismo que traen detrás, queramos o no, una idea de exclusión social, ¿no? No solamente hablando de Argentina, sino a nivel mundial, esto termina generando una posible mano de obra que a corto o largo plazo se vaya dedicando a la prostitución, que es un camino muchas veces para ellos que no ven una alternativa fácil de ascenso social bastante directa. Tomando en cuenta un poco lo que decía el doctor, recordaba una experiencia que hizo una socióloga que estudiaba las nuevas tecnologías, Graciela Snaola, que determinaba el momento por ahí de mayor crisis de Argentina del 2001, que en un momento ella estudió un poco los niños que estaban alrededor de las estaciones que marcaba, ¿sí? 11, Constitución, y terminaba quería ver cómo la marginalidad o la crisis del momento afectaba a los niños en cuanto a su integración y su relación con las nuevas tecnologías. Y ella descubre en el año 2001 que una de las necesidades que tenían más que nada los niños era la parte de alimentación. Pero cuando conseguían una moneda, ¿sí? Las madres que de alguna manera trataban de protegerlo, sugerían, los adultos en ese caso, los un poco más responsables, sugerían que a los niños no le daban dinero, sino darle comida, porque los niños por ahí ese pequeño dinero que conseguían lo terminaban gastando en ese momento en los famosos ciber, ¿sí? O sea, los niños reclamaban por la tecnología como una manera para tratar de pertenecer a la sociedad. Hoy que han cambiado, hoy buscan los celulares, por ahí podemos encontrar los excluidos que todavía lo que terminan deseando es el uso del celular, lo va acercando nuevamente al cibersexo. Y quizás ahí donde vemos, como decía el doctor, una oferta por parte del que se aprovecha de eso, el proxeneta, y que busca un tipo de beneficio apuntando a las nuevas tecnologías. Convence desde esas cuestiones por ahí de tentar a los nuevos jóvenes y sigue marcando una mano de obra importante, así que va a ser muy difícil poder cambiarlo. Lo último, la Cámara del Crimen en realidad ve que dice la prostitución ejercida en el ámbito privado es una actividad lícita. Un fallo importante de Cámara, porque en realidad lo revé, la ciudad de Buenos Aires marcaba, descubre en realidad con esos papelitos que estaban pegados a las paradas de colectivo, ¿sí? Por ahí en la calle, en algunas paredes, buzones, los buzones quedan para eso, ahora ya ni se usan para tener carta. Descubrieron con inteligencia y función de los jueces una intervención de un edificio privado que se dedicaba a la prostitución. Y hacen una investigación, ¿sí? Va a la condena, supuestamente la primera instancia, el primer juez dice que es culpable, bueno, lo condenan por organización ilícita y en realidad del plano administrativo que no tenía habilitación. Vamos a ese plano. En realidad, como es una actividad prohibida, no necesita habilitación, por lo tanto la Cámara termina fallando con una multa apenas de la persona, no por condenarla, que tenía una organización delictiva, sino por no tener la habilitación correspondiente. Decía que hay habilitaciones para casas de masajes, ¿sí? Que tienen ciertos cubículos para poder hacerlo, en este caso tenía cada uno su habitación con baño privado y demás, y termina marcando ahí lo importante de que la prostitución no es condenable y que en realidad tampoco existe una ley para condenar la habilitación de esos lugares. Así que lo extraño que es que yo puedo habilitar un lugar, ¿sí? Dando una excusa cualquiera y no puedo fallarle si está haciendo aprovechando ese lugar para un acto de prostitución. Porque como es ilegal, no tendría que hacerlo. Y así vemos los casos que constantemente suceden y hoy están muy disfrazados. Hace 6 meses una peluquería que funcionaba un prostíbulo, hasta cuestiones o comercios que uno no creería, almacenes, de día almacén, de noche prostíbulo, verdulería, ¿sí? Y hasta por ahí hoy en día también algunos elementos móviles, camiones y demás, que a veces terminan, bueno, lamentablemente el último terminó trágicamente la última semana. Pero se van modificando y van encontrando un espacio para generar. Y todavía la ley no va encontrando la agilidad o la rapidez para actualizarse a eso. Lo actualizan en los lugares, lo actualizan con la tecnología. La prostitución en realidad sigue generándose de manera muy rápida y va avanzando. Bueno, más que nada marcarles
esas cuestiones como para tener un parámetro de dónde estamos parados y ver desde la noticia cómo nos va cotidianamente rondando, porque cada vez que vemos una noticia últimamente de violencia de género, que termina por ahí con alguna joven muerta o herida o con algún trágico final, por ahí aparecen muchas veces esos comentarios disfrazados en los medios que uno en lo cotidiano termina escuchando, ¿sí? ¿Y qué querés que le pase? Le va a pasar porque tenía pinta de o era una, ¿sí? Todavía desde la parte cotidiana tenemos que modificar un poco ese pensamiento. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Bueno, Carlos, te felicito por la cantidad de información abrumadora que has traído realmente. Y es más para dialogar que para una pregunta, pero bueno, te voy a hacer alguna pregunta que recuerdo haber leído que la Suí Migdal se establecía en el 11 y tenían como las tiendas adelante como para disimular la trastienda que era el verdadero prostíbulo, que cuando se prohibió realmente la prostitución, entonces florecieron las tiendas, que ahora es el 11 y ya no hay prostitución, creo, pero verdaderamente las tiendas han dado lugar a eso genealógicamente, digamos, ¿no? Otro aspecto que te quería preguntar es si los taxi boys, como vos lo decís, hacían el comercio sexual con los hombres o solamente con los hombres, o las mujeres también pagan o pagaban al taxi boy para tener relaciones sexuales. Me parece que es un tema que a mí no me quedó muy claro. Eso entiendo que sí, pero seguramente es una proporción ínfima, ¿no? Así que, y bueno, hay muchos otros comentarios, pero voy a terminar, digamos, con algo que parece un chiste o tal vez lo sea. Dicen que a un diplomático que viajó a Europa le comentaban que en Buenos Aires estaba lleno de putos. Entonces él dijo, no, eso solamente se hace para fomentar el turismo. Tenía razón. El tema del taxi boy, efectivamente, ellos, su trabajo es estar frente a las mujeres, cuando cuando comienza la función, por así decir, y como principio estar frente a ellas. Algunos, no siempre, pero generalmente hay un enganche. Y entonces cuando termina su función se van con esa mujer. Hombre a mujer. Pero cuando abren la puerta que terminó el show y entran todos los hombres, bueno, ahí la cosa cambia. Están el taxi boy que hizo su enganche femenino y el taxi boy que hace su enganche masculino. Son indiferentes. Generalmente, eso en los espectáculos de striptease, pero en la calle los taxi boy generalmente van con, salvo las extranjeras, van con individuos, con varones. O sea, son muchachos jóvenes, bien parecidos, con atributos que estimulan al otro, que se van con el cliente para su servicio. A distintos sitios, como mencionamos, ya sea saunas o departamentos privados, lo más común, o facilitados por amigos. Es decir, estar con el cliente y tratando de de evitar los problemas de agresiones físicas
y agresiones sexuales, porque tanto uno como otro, o sea, cliente o taxiboy, pero sobre todo el cliente es el que trae las dificultades, no al taxiboy, que es su modus vivendi, modus operandi. Así que en ese caso es así. Pero no es exclusivo de la relación con mujeres, sino con hombres también. Es más, probablemente sea mayor con hombres que con mujeres el taxiboy, probablemente. Es más, lo encontré todos los datos sobre taxiboy en prostitución masculina. Sí, son sorpresas. Otro tema. El 11 y la ciudad. La acción militar, sí. Digamos como sucursales, como sitios donde se practicaba la prostitución, con el encubrimiento de la fachada de una tienda y detrás, sí. Conocí un paciente, me explicó que su tío hacía eso. Tenía la tienda y atrás, en 11, y atrás tenía la pieza o las piezas. Era muy frecuente que hubiera una habitación con una prostituta y el marido o el amigo que la explotaba, vivían de eso. Él, que se dejaba la uña larga del dedo meñique, identificatoria de que era un cafiolo, que tenía su mina, que le daba de comer. ¿Vieron cuando le leí la corteta? ¿Por qué no voy a Canfinflas? Sí, si me da de morfar, si me atiende, me lava, me atiende. Tenía quien se ocupaba. Y después la forma de recaudar el dinero. Las variables de esta presentación fueron múltiples. El prostíbulo unipersonal, por así decirlo, o de 2 o 3 mujeres o 4 mujeres administradas por una mujer o un cafiolo que tenía 2 o 3 mujeres. Generalmente franceses los que tenían los cafiolos, en este caso. Si no eran mujeres francesas también. Era la famosa francesa que llegó a Madama y entonces manejaba la cosa. Y elegía... ¿Perdón? Claro. Bueno, el tango cuenta algunas cosas. Uno de los más demostrativos es esa Media Luz. Si ustedes leen la letra de Media Luz, van a encontrarse con una descripción detallada de cómo era un prostíbulo fino. Exactamente, es una descripción excelente. Esa letra cuenta tiene la capacidad de sintetizar con una habilidad suma un prostíbulo fino. El prostíbulo era muy importante, era un lugar social de reunión para hacer negocios. Los tipos se encontraban en el prostíbulo no solamente para estar con las mujeres, era un lugar de conversaciones, en un lugar de reunión social, y creo que la mejor demostración de eso es la película que hizo Marcelo Mastroianni acá, donde se muestra perfectamente un prostíbulo de la época, no me acuerdo el nombre de la película, fue la única que hizo acá en Argentina, donde cuentan... ¿Cómo? De eso no se habla. Pues la descripción del prostíbulo que hay, cómo se usaba, es genial. Genial. Si uno piensa así, otros iban a bailar al prostíbulo. Entonces, los que iban a bailar decían que iban al franeleo, nada más. No pagaban. Entonces la madama prestaba atención y los rajaba afuera. Ese no está produciendo. El prostíbulo está en función de facturar y facturar. Es decir, crear dinero constantemente. Si dice que por año la suite militar eran 50 millones de dólares que facturaban. La suite militar fue una organización feroz, no se llamaba suite militar. En el último año se llamó suite militar, cuando los polacos, la embajada polaca se quejó. Pero estaba tan bien organizada, era tremendo cómo apretaba a los pupilas. Las pupilas, más de una se rebeló, pero después no podían vivir, las perseguían, las encerraban. Hubo muchas denuncias, pero una importante suma de lo que recaudaba la suite militar era dirigida a los gobernadores, a los comisarios, a la policía y a los jueces. Es decir, necesitaban el apoyo de todas las fuentes de poder de la ciudad y de alrededores para poder funcionar tranquilo. Tenían personalidad jurídica otorgada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir,
funcionaban como una organización normal, pero de normal no tenía nada, eran todos rufianes, unos delincuentes de lo peor que habían venido de Europa y estaban acá. Esa es la relación, por lo menos lo que dicen los libros. Y tenían su sede en un hermoso edificio en la calle Córdoba, 3.850 creo, o 3.380, no me acuerdo, no me importa. Pero era Córdoba y Medrano, por ahí. En ese edificio se juntaban los líderes, que no eran tantos. Si tenían casi 200 prostíbulos, los líderes serían 150, 160. Por supuesto había una trilogía que dominaba la escena, pero era así. Y entonces organizaban la subasta de prostitutas, organizaban los casamientos, los pseudo casamientos. Entonces la pupila que venía, pensaba que había encontrado al amor de su vida, se casaba con un falso rabino y luego ya cuando tenía que encontrarse con el marido, no lo veía más al marido. No, ahora viene, la llevaban a otro lado y ya la separaban del grupo. Y ya ahí venía la presión física, falta de alimento, falta de agua, leña. Entonces, si vos no querés esto, es decir, ella optaba, la única opción que tenía, no había otra. Así funcionaba. Hasta que en 1929 la embajada voló Cachilla y entonces le cambiaron el nombre. Soy un militar, que quería decir no sé qué del poder. El nombre soy un militar, el gran poder, una cosa así. Fue el nombre que le pusieron. Pero duró poco con ese nombre porque fue destruida, por así decirlo, por este comisario de Rosario. Hablar de Rosario es hablar de otro capítulo feroz de juego, alcohol y prostitución como no tiene nombre. Rosario era Chicago, Argentina, los prostíbulos de Rosario, los más bonitos que tenía el país. Hay uno que se llama Safo, no sé, creo que está todavía, para que uno lo vea como edificio. Bueno, pero la prostitución en Rosario era increíblemente feroz. Feroz. La Chicago Argentina fue el nombre que tuvo. Ahí estaba la mafia, ahí estaba la flor de la mafia, Cata Galifi, estaba el Chicho Grande, Juan Galifi, el Chicho Chico, que no me acuerdo el nombre porque era un egipcio que andaba con Cata Galifi, y hacían juego, prostitución fundamentalmente, en connivencia con el gobernador, que creo que era Barceló. Entonces, la cosa funcionaba de maravillas, hasta que se vino todo abajo. O sea que, ustedes si se pueden analizar cómo están armadas estas situaciones, los grandes poderes, poder político, poder judicial, poder policial, juntos manejan esto. Esto cada vez se profesiona más. Mariano les ha comentado nuevas formas del manejo. Es decir, hemos nombrado sitios que no nombramos, una verdulería, una peluquería, bueno, los camiones, eso es muy común en Europa. Yo me acuerdo que cuando iba a Alemania me decían, ¿viste el camión ese que está parado? No, es un ómnibus. Bueno, ese ómnibus, ahí están las prostitutas, dice. Como tienen que pagar tanto en no sé en dónde, están en el camión. En el ómnibus. Trabajan de 2 a no sé cuánto. No se te ocurre molestarla porque vas preso. No, yo no voy a molestar a nadie, me lo explicó el colega. Entonces, efectivamente, uno veía por la ruta y sobre la ruta, a 20 metros de la ruta estaba el ómnibus parado. Una modalidad que evidentemente en Alemania, y esto ocurría en la década del 80, era muy común. Y todos, ¿y qué tal? Y sí, muy interesante, vale la pena, porque salí del trabajo un rato y te volvés. Bueno, sistemas. Así que lo que dijiste, acá, como siempre, acá todo llega tarde, ¿no? Pero llega. ¿Tienes algo para agregar? Sí, señora. Espere. Buenas noches. Yo la verdad me voy impactada. Conozco el tema, yo soy sexóloga educativa, psicóloga social y estoy haciendo periodismo médico. Y realmente todos estos temas, como ustedes dijeron, los expositores,
es lo mismo y más cruento. Y por ejemplo, a nivel tecnológico avanzamos muchísimo, pero a nivel humano es como si estuviéramos involucionando. Y me llamaron del municipio de La Costa, a veces cuando me llaman para ir a capacitar, me dicen cosas que realmente son nuevas para mí. En el 2001 yo siempre, a partir del 2001 yo empecé a decir, cuando creí tener casi todas las respuestas desde la profesión que me preparé, me cambiaron las preguntas. Hoy, por ejemplo, recibí un llamado y me dice, mirá lo que pasan en las redes sociales. Antes las parafilias, o sea, las perversiones, yo las veía, por ejemplo, una vez tuve que supervisar a unos estudiantes de psicología social que fueron a hacer, tenían que presentar unas monografías y fueron a Plaza 11 a hacer un estudio sobre la prostitución. Yo recuerdo que lo estaba leyendo, cuando me dieron los trabajos, yo sé así, como algo nuevo. Pero ahora, por ejemplo, me decían, me dice, vos sabés, Marta, que hay una red que, por ejemplo, no sé cuál es, que entra, ve, no sé, adultos, bebés, que muestran cómo tienen relaciones sexuales las personas mayores, entonces va uno y la persona hace sus necesidades y viene otro adulto y lo limpia, le pone pañales, y son parafilias, son perversiones, todas esas cosas. Pero lo que aquí llama la atención es que en las redes lo ves todo. Es un tema que a mí me preocupa y me ocupa. Yo trabajo en prevención sobre todo, ese es mi tema. Y bueno, el hilo conductor es la educación. Yo no voy a curar al violador ni nada, pero por lo menos voy a poder hacer de que cada vez haya menos niños violados y que las mujeres y los hombres empiecen a protegerse y a cuidarse, porque como ustedes dijeron, y bueno, sigue igual o peor. Y digo esto total, el nombre hace unos años, ni me acuerdo, en una ONG que contaban, yo estaba presente, y contaban, una abogada dijo, ay, mi hermano es el que trabaja con los jueces, es el que le consigue todas las chicas para la fiesta de los barcos. Y bueno, y yo como empecé a preguntar, porque pensé que era una ONG seria, te imaginas que a mí no me llamaron nunca más. Y no, es cierto. Y después, por ejemplo, trabajé con niñas madres de 10 años, y detrás de todo esto hay mucho dolor. Pero bueno, es tan largo, yo agradezco porque me reforzaron conocimientos y bueno, y aprendí algunas cosas, y por otro lado me produce dolor, porque uno dice, ¿qué hacemos? Y nos juntamos varias instituciones, y bueno, es difícil, pero habrá que darle la vuelta. Perdón, ¿con quién trabajaba el hermano? ¿Con quién trabajaba el hermano ese que conseguía la chica? El nombre no lo sé. No, pero con jueces. Con un juez. No, con los jueces. Con los jueces. Que conseguían todas las chicas, las personas para la fiesta que hacían los jueces. No me digas quién es, porque lo sé, yo pensé que era un nombre. No. A mí no me llamaban más. Bueno, buenas noches. Soy la doctora Ferrín, gracias por la invitación, y muy interesante realmente las ponencias, muy importante desde todo punto de vista, y es verdad que la prostitución no va a terminar. Lamentablemente lo que estamos viendo ahora y ya llegando a los hospitales es la prostitución asociada al narcotráfico y la prostitución asociada a las víctimas del Paco. Estamos viendo cada vez más niñas, adolescentes y preadolescentes que realmente ni van a un departamento, ni van a un club, simplemente en la orilla de las rutas o de los caminos, en el Bajo Flores, en la zona de la Lugones, cruzan, esperan el semáforo e intentan trabajar con los camioneros o aquella persona que se cruce en el camino, simplemente para tener la posibilidad de tener un peso más,
para la nueva dosis de Paco que necesitan. Así que estamos realmente en un problema social y sanitario muy grande porque el Paco deteriora, no solamente aparecen enfermedades de transmisión sexual, sino los distintos tipos de hepatitis B, C, D y demás. Y sobre todo produce un daño hepático con el tiempo y una destrucción neuronal. Yo tengo una hija que trabaja como psicopedagoga y psicóloga y está trabajando en grupos de recuperación de adictos. Y me contaba de una nena de 15 años que, ellos tienen una serie de formas para trabajar y ella trabaja con el viejo juego de la oca, que es, ¿se acuerdan? 2 para adelante, 3 para atrás. La chica de 15 no podía seguir eso que la carambola, digamos, el número tiraba y no era capaz de seguir 2 para adelante o ir 3 para atrás. Entonces estamos en un problema muy serio y muy grave sanitariamente hablando y socialmente hablando. Así que muy interesante la ponencia. Muchas gracias. Realmente lo que usted comentó es hoy, eso es lo que está pasando hoy. Yo pensaba, mientras usted hablaba, doctora, que en 1920, sin tecnología como hoy, sin embargo, esas prostitutas tenían una obligatoriedad de la municipalidad para ser controladas todas las semanas. Un médico con quien yo trabajé en el hospital contaba cómo él revisaba prostitutas en el dispensario municipal de no sé dónde, cerca de acá, en la calle Esmeralda. Entonces, nos contaba, ¿perdón? Salud pública. Sí. Entonces, contaba eso y, claro, uno escuchaba así asombrado. Esto ocurría en la década del 60. Estamos en 2017 y la realidad que usted presenta es mucho más grave que la realidad de hace 100 años, a pesar que eso era muy grave. Pero era sífilis porque no se podía tratar, prostitución toda perfectamente organizada que fue desmantelada. Esa fue desmantelada, pero todas las otras le quedaron y siguen peor que antes, porque de ese cúmulo enorme de mujeres, algunas de las cuales fueron vistas por médicos, hoy ninguna, salvo que vaya al hospital porque tiene un problema, si no, no hay ninguna organización. Yo no conozco, si usted conoce, yo no conozco ninguna organización que se ocupe del trato de las prostitutas o de las enfermedades que puedan padecer. No lo conozco. Evidentemente, o estoy mal informado, probablemente, o si existe, nunca me enteré. Pero esa relación de las chicas jóvenes adictas al Paco y que se prostituyen por 2 mangos para conseguir más Paco, y ese círculo vicioso que nunca se cierra, al contrario, siempre se va ampliando, y eso con Paco. Mañana aparecerá otra cosa y pasado otra, y entonces hoy son adictos al Paco, mañana al Peque y mañana a lo que sea. Yo creo que es feroz, no sé, es una realidad que uno la tiene que enfrentar, la tiene que ver, pero que es realmente mucho más lamentable que todo lo lamentable que hemos comentado. Sí, todo es prostitución, sobre todo infantil o de los jóvenes, existe porque hay quienes quieran que exista, porque son, pero veo que no es de acá solamente, en el mundo entero ocurre, pero nosotros tenemos este patrimonio y lo tenemos que enfrentar. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Cuál era el nombre? Señor Andrioli. No, ¿cuál es el nombre en Italia de los prostíbulos? Sí. Lupanares. Los lupanares. Lupanares. ¿Y en España? Mansevillas. Vos comentaste que en el año 45 ya la sífilis dejaba de ser un tema mortal, digamos. Sin embargo, yo entré en medicina en el año 50
y todavía se decía por radio, inclusive, usted tiene sífilis, no tiene importancia, tome Neosalvarsan, no cura, pero mejora. Es increíble. El Neosalvarsan fue el arsenical más avanzado de Ehrlich, pero cuando en el 45 aparece la penicilina y una inyección de penicilina liquidaba la sífilis, una. Por eso la sífilis deja de ser enfermedad terminal cuando aparece la penicilina. Es cierto que había que dar más de una inyección, pero no muchas más. Era tan sensible el penicillium notatum, mejor, te ponemos al penicillium, que con un par de inyecciones la sífilis estaba controlada. Eso. Pero rápidamente se vio que las inyecciones de penicilina iban aumentando de unidades, porque las primeras inyecciones de penicilina eran de 100 unidades, 150 unidades, después 1000 unidades, después apareció la penicilina de depósito, penicilina benzatina, que duraba más tiempo, duraba un día, la acción de la penicilina, 7 días, 14 días, para la sífilis se recomendaba la que duraba 14 días o 7 días, no me acuerdo, es historia antigua, pero es real. Pero siempre fue haciéndose cada vez más resistente, más resistente, más resistente, hasta que hubo que agregar otras cosas, hasta que dejó de actuar. Y la actuación sobre el treponema es cada vez menor. Actúa, pero en dosis muy altas, continuas y asociada con otras drogas. O sea que, pero cuando apareció fue terrible. Desaparecía la enfermedad cuando hasta ese momento mercurio, bismuto, arsenicales, no pasaba absolutamente nada. Sí toxicidades feroces, pero no. Llega esto con unas reacciones alérgicas impresionantes. Yo me acuerdo haber visto personas que se dieron 3000 unidades de penicilina y tenían unas ronchas de tamaño, parecía una porción de pizza. Vi a mi madre que se dio una inyección de penicilina por una infección banal. Por supuesto la infección desapareció, pero las ronchas que le produjeron, las impurezas que tenía la penicilina en esa época, eran feroces. No le alcanzaban las manos para rascarse. Era increíble, una edematosa. Bueno, pero a la sífilis la liquidó. Entonces, qué suerte, se acabó la sífilis. Claro, todos los libros tenemos que estudiar todas las enfermedades de la sífilis, la EWS, la sífilis terciaria y cuaternaria. Todos no piensen, las personas que tuvieron sífilis. Y Stalin murió de sífilis cerebral, mirá vos, mandando. ¿No? Es decir, este tipo, Pascual Contursi también tenía sífilis. Era muy común que en la farándula tuvieran sífilis. En todos lados se pescaban la sífilis. Y sin tratamiento. Sin tratamiento. Sí, tratamiento como vos dijiste, mejora. Y mejoraban algunos síntomas. Y nada más. Pero la enfermedad ahí estaba. O sea, enfermedad crónica. De pronto aparece una inyección, clic, ¡chao! Se terminó. ¿Cómo? Una enfermedad terminal era. Se acabó. Por unos años se acabó. Después volvió. ¿Cómo? Cerrás. Bueno, creo que ha sido bastante claro lo que dijo el doctor, la experiencia del doctor, se ha dedicado mucho, y la otra virtud que tiene es la exposición para que lo entiendan no solamente los profesionales, sino sus alumnos, sus compañeros de medicina y la gente de todos los días, que es lo que trata la sociedad de revertir. Que los problemas médicos no sean exclusivamente para médicos o con gente relacionada con la medicina. Esto es difundirlo, para que se conozca, para que se conozcan las enfermedades. Y hablando de esto, para terminar un poco, yo tengo un paciente que tiene un problema neurológico, es epiléptico, y trabaja de stripper en un conocido lugar de la zona de Ramos Mejía. Entonces, bueno, hace ya años que ya no tiene más crisis, y lo que él hace mucho dinero es con las fiestas personales de las mujeres. Las mujeres hacen una fiesta y ellos hacen su show, pero nada más que su show artístico. No existe otra cosa oscura atrás de esto, sino que me buscó la idea, me dijo, ¿cómo te contactan? Y dice, cuando nosotros bailamos nos colocan dinero en el slip, en lo que tenemos, en la zunga, y nos ponen el teléfono. Pero
nosotros somos gente textual, nosotros somos gente seria. Nos ponen 1.000 pesos, 100 pesos en avala, ahora pondrán de 500 o 50. Y entonces, si es eso, nosotros llamamos. Si no, no. Y si en lugar de 100 te ponen uno de 50, y si nosotros tenemos una ética estricta, y con esa ética nos basamos. Si no son 100 pesos, nosotros no vamos a las fiestas privadas. Así que muy ético, y lo que dice Araujo también tiene razón. Después de una hora determinada, se abre el círculo para dejar que solamente la mujer... la presencia de mujeres son estrictas, no se puede mantener porque los mismos empresarios tratan de que antes venían las chicas jóvenes, después de mediana edad, y ahora vienen para festejar el cumpleaños de la abuela. Entonces la abuela te vamos a llevar a un lugar, a Ramón Mejía, habrá otros. Yo porque vivo cerca, vivo en Capital, pero Lindero Ramos. Claro, bueno, pero divorcio, bueno. Pero para festejar a la abuela, que las abuelas salen todas, no demasiado horrorizadas, pero sí viendo cómo se festejan ahora, las cosas han cambiado. Eso está dentro de la ley. Y esto, imagínense ustedes, si eso lo hacen en un lugar público, puede entrar cualquiera, mayor de edad, imaginen ustedes lo que son la cibernética, lo que es internet, y que son las redes sociales que nosotros no conocemos. Claro, sí. Exacto. Bueno, el doctor Burlando es abogado. Quiere decir que la ley lo respalda. No ha sido el único, ¿eh? Ha habido otros abogados y algunas abogadas también un poco más públicas, inclusive bailando también como la abogada J. Nosotros consideramos en la Facultad de Derecho de La Matanza que es un poco exagerado. Bueno, quiero agradecerlos, estamos a disposición de ustedes. Nosotros el primer miércoles de cada mes hacemos una reunión de este tipo y siempre en la participación de todos los que quieran participar y hablar hasta lo que quieran. Bueno, muchas gracias.